96.5. 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa más influyente de la Radio Nacional, El Sol de la Mañana. Buenos días, Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova. Buenos días, Olimato, Anibel Carrosario, Pablo Maquine. Buenos días a Eury Cabral, a José La Luz, a Melton Pineda y Don Amaury Saibar, a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Humberto Paniagua, Don Yuri Rodríguez. Buenos días, Andrés Martínez, a Luis Ramírez, Daris Terrero, y en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Hill, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Yoba Bernal y buenos días a todo el equipo de Señales TV. En primer lugar, quiero felicitar a nuestra gran amiga, nuestra colega Dania Goris, porque en el día de ayer, anoche, la acompañamos en el 25 aniversario de su empresa Promovideo, que además pues coincidió con la inauguración de las nuevas instalaciones de su empresa Promovideo, que ahora estará ubicada aquí en la avenida Sarasota, número 5. Anoche, pues, en una actividad donde estuvieron, desde luego, periodistas, empresarios, su equipo de trabajo, muchos amigos, ayer se produjo este hecho que es motivo de júbilo, porque Dania Goris es una persona muy querida por los comunicadores, por su solidaridad de siempre, su espíritu de colaboración, y ella misma como periodista fue pionera en muchos aspectos en cuanto a lo que es la participación de la mujer en los medios de comunicación. Entonces, Dania, éxito, bueno, lo ha tenido una empresa que tiene 25 años. Uno sabe que lo más difícil es mantenerla, porque todas las empresas tienen momentos de alta, tienen momentos de baja, momentos de sostenibilidad. Entonces siempre tiene que estar el espíritu de que se está para todos los tiempos y buscar la manera de que todos los tiempos, incluso los que no son muy buenos, se conviertan en momentos buenos. Y hay tres claves que ella la ha asumido y que la hemos asumido mucho, que son las tres claves del éxito de Pepín Corripio, que serían como las tres tesis filosóficas de Pepín Corripio: trabajo, trabajo y trabajo. No hay de otra para tener éxito. Trabajar con perseverancia, con fe, innovando, tratando de siempre renovarse, y ahí está la clave del éxito. Así es que Dania y a toda su familia, el ingeniero Ramón Rivas, a sus hijos, bueno, su hija también le acompaña en estas nuevas instalaciones con su empresa de arquitectura, a la que le deseamos también que tenga éxito. Entonces, además de felicitar
Adani Agoris, nosotros hicimos referencia en el día de ayer a lo que iba a ocurrir en Codevi. Y ayer en Codevi, pues se instaló una nueva empresa. Estamos hablando de un grupo, el grupo Wins Group. Wins Group, instaló lo que es su franquicia Masaba Hispaniola. Entonces, esta franquicia se dedica a la elaboración de ropas deportivas, sobre todo de tejidos para deportes de alta competitividad. Y entonces, señores, estamos hablando de mil empleos. 1000 empleos. 1000 empleos es una cosa fácil de decir y cualquiera diría, no es nada para la cantidad de empleos que nos faltan a ambos lados de la isla, porque esta es una inversión también binacional y los empleos que están en este parque de Codevi, pues son también para haitianos y son para dominicanos, es decir, que se comparten los empleos. Miren, señores, aunque eso no generara un solo empleo de este lado, aunque los 1000 empleos que lo generara del lado haitiano, eso es crecimiento para todos. Eso es positivo para todos. Entonces, esto hay que seguirlo estimulando. Estos 1000 empleos que se iniciarán en esta empresa se unen ya a 8000 empleos que operan en ese parque de Codevi. Entonces estamos hablando de una operación que te genera 1000 empleos en una zona fronteriza sumamente, 9000 empleos en una zona fronteriza sumamente deprimida. Ya sabemos entonces el impacto que tiene esos 9000 empleos y toda la gente que además pues puede desarrollar actividad a partir del ingreso que tienen esas personas que interactúan en ese lugar. Reiterar entonces nuestras felicitaciones a Fernando Capellán. En este acto estuvo el presidente de Haití, el presidente Joselerme Priver. No estuvo el presidente Danilo Medina, me imagino que por la coincidencia de esta actividad con la reunión de la CELAC, Unión Europea, en la que el presidente Danilo Medina pues tenía un discurso de apertura. Entonces estuvo representado por el ministro de Trabajo, Monchi Fadul, fue el ministro que acudió en representación del presidente Danilo Medina a esta actividad en el día de ayer. Así es que esta es una muy buena noticia que todos debemos celebrar. Son las 7:05. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El discurso que pronunció ayer el presidente Danilo Medina en la reunión de cancilleres de la CELAC, en la reunión de cancilleres de lo que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y de cancilleres de la Unión Europea, porque ahí se convertía esta actividad en una actividad bilateral, una actividad en la que ya no solo, como en principio, que era un encuentro de los cancilleres del CELAC, sino que se unen ahí lo de la Unión Europea. Entonces el discurso que pronunció ayer el presidente Danilo Medina sigue en la misma onda, en la misma línea del discurso que pronunció en las Naciones Unidas.
nosotros estamos atados por los tratados de libre comercio que tenemos con países más desarrollados a reglas que están impuestas en estos tratados, pero que esos países no respetan. No respetan. En el caso de los Estados Unidos, hablábamos ayer del nivel de subsidio. El nivel de subsidio, que esto hay que repetirlo. Esto hay que repetirlo para que sepamos con qué cosas estamos compitiendo. Con qué cosas estamos compitiendo y para que conozcamos de verdad algunos discursos. Conozcamos de verdad algunos discursos, porque una cosa es lo que a veces pensamos desde América Latina y otra cosa es la agenda del establecimiento, que termina siendo distinta. Barack Obama fue un presidente muy esperanzador para toda la región, aunque no la conocía, nunca había estado en ningún país de América Latina antes de ser electo como presidente, pero por lo que representaba Barack Obama, era un hombre muy esperanzador. No creo que haya llegado al poder en los últimos tiempos una persona que haya generado tantas esperanzas en su país y en el mundo como Barack Obama, una persona que haya despertado tantas ilusiones. Pero en lo que nosotros respecta, no ha sido tan bueno. No ha sido tan bueno. Porque, Tratado de Libre Comercio con República Dominicana y Centroamérica. Mientras tanto, en mis productores, ustedes van a competir de esta manera. Ustedes, cuando los precios internacionales estén por debajo de su producción, ustedes tienen un subsidio. Ustedes tienen un subsidio. Y si ocurre lo contrario, también. Los dos subsidios a los que nos referíamos ayer, uno de cobertura por pérdida y otro de cobertura por ingreso. Es decir, que ustedes tienen que cuadrar y tener beneficios como quiera, porque el gobierno los auxilia. Los auxilia. Y el número que presentó el presidente Danilo Medina en la ONU son 97.800 millones de los verdes en subsidio del 2014 al 2020. Refresco esto para conectar con lo que él dijo ayer. Ayer, entonces, él le dijo a los cancilleres de la Unión Europea, que siempre están planteando programas de ayuda, de auxilio para nuestro desarrollo, que quieren el desarrollo institucional. Por ejemplo, ayer Melton trataba el tema de los mercados, pero a través de los acuerdos de lo que era Lomé, etcétera, se trabajaron mercados binacionales a través de programas de ayuda. Pero Danilo le planteó que es más importante para nosotros que si quieren no traigan esa ayuda. Que lo más importante para los países de América Latina es que sus productos puedan llegar a los mercados. Es decir, que estemos en las condiciones de que nuestros productos puedan llegar. ¿Por qué? Porque lo que nos representa a nosotros la ayuda, nosotros lo podemos sustituir por esto. Lo podemos sustituir por esto y ustedes pueden estar seguros que el nivel de desarrollo que vamos a lograr en la región será mucho mayor que el que estamos logrando a través de estos paquetes de ayuda, que son caramelos para que usted se entretiene mientras en algunas cosas le clavan el cuchillo. Esa ha sido la función. Desde luego, yo sé que hay tesis distintas, hay gente que todavía plantea que nuestro problema es el desarrollo institucional, porque si algo ha contribuido con la apertura de los mercados, con la flexibilización de los mercados, incluso con el crecimiento de economías
que estaban en el atraso han sido las tesis neoliberales, que esas han sido las que han permitido el crecimiento de China, que esas han sido las que han permitido el crecimiento de África, que esas han permitido que países del África subsahariana pues hoy marquen otro horizonte, etcétera, etcétera. Es decir, hay opiniones a favor y hay opiniones en contra, y incluso muy bien fundamentadas de ambos lados. Entonces, que lo que nos corresponde es, ya esas son las reglas del juego. Nosotros no estamos en condiciones de variar esas reglas del juego, sino que tenemos que prepararnos para competir con esas reglas de juego y ser exitosos en función de esas reglas. Entonces, este planteamiento, desde luego, que es muy coherente con lo que ya el presidente Danilo Medina había planteado en las Naciones Unidas, en sus discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, es cierto, yo no conozco el proyecto en detalles, pero hasta ahora lo que he podido ver de este debate, en este debate sobre el ejercicio del periodismo, el ejercicio de la libertad de expresión, creo que Nancy Rodríguez está haciendo una advertencia que debe ser atendida. Señores, el derecho a hacer reservas de la fuente que sirve una información es una condición sine qua non para la libertad de expresión. Es decir, pretender que una persona nos ofrezca una información, que uno investigue esa información o que dé a conocer esa información, entonces después usted se convierta en un delator. Es decir, que cuando salga a las 11 de aquí, de El Sol de la Mañana, entonces yo me vaya a la Procuraduría General de la República, o tal vez me están esperando, o estoy citado, o me obligan a pasar por la Procuraduría General de la República a dar a conocer quiénes ofrecieron esos datos. Señores, eso, la verdad es que es inaceptable siglo XXI sobre lo que tiene que ver con libertad de expresión. Entonces, todo esto es por un proyecto que cursa en el Congreso. Este proyecto, y ojalá que tal vez el doctor José Rafael Vargas, en su doble condición, la doble condición de senador de la República, de legislador, y en su condición de comunicador, que también fue un importantísimo ejecutivo periodístico, es decir, que dirigió medios impresos como La Noticia, en la que tuvo funciones muy importantes, además de que fue director de Raintel. Entonces, pero también fue el fundador de Antena 21, entre otras funciones importantes que ha tenido José Rafael Vargas. Entonces, José Rafael Vargas es uno de los promotores de este proyecto, también el senador Luis René Canán y Manuel Guichardo. Entonces, de acuerdo con Nancy Rodríguez, este proyecto, en su artículo 18, dispone que los directores de medios de comunicación pues tienen el deber de colaboración con el Ministerio Público, que podría solicitarle los datos que permitan identificar a los autores
de las publicaciones. Bueno, señores, esto es sencillamente inaceptable. Dice Nanfi, el secreto profesional consiste en el derecho de los periodistas a negarse a revelar públicamente las fuentes de las informaciones recibidas en forma confidencial. Hay que entender que este secreto coadyuva a tener y difundir informaciones en los ámbitos públicos y privados que interesan a la sociedad. Por eso hay que protegerlo. Bueno, totalmente de acuerdo con Nanfi Rodríguez en esta lectura que tiene sobre este proyecto, sobre el que deberíamos ampliar con los autores y con el propio Nanfi Rodríguez para conocer más a profundidad qué es lo que se está debatiendo y qué es lo que ha motivado este proyecto. Son las 7:18 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, con el tema Junta Central Electoral hay muchas especulaciones y andan varias listas. Hay una supuesta lista de Agripino, la que le llaman la lista de Agripino, que se me parece mucho a las encuestas de la Embajada Americana. Entonces, se supone que el que está en la lista de Agripino está en firme, tiene muchas posibilidades de que se le escoja en la Junta Central Electoral. Paradójicamente, para la opinión pública no hay diálogo. Es decir, el diálogo con los partidos políticos para discutir estos temas colapsó. Pero el diálogo ha continuado. Ha continuado porque la famosa lista de Agripino se supone que parte de un consenso en sus conversaciones con los líderes del PLD y con los líderes de la oposición, más sectores de la sociedad civil. Entonces, conforme a esa supuesta lista de Agripino, el doctor Julio César Castaño, que ya fue presidente de la Junta Central Electoral y es actual vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, es una persona con amplias posibilidades de ser escogido como miembro de la Junta Central Electoral y posiblemente como presidente de la Junta Central Electoral en un escenario en el que se estaría descartando en la escogencia del doctor Roberto Rosario para la presidencia de la Junta Central Electoral. Ahí estaría el doctor Julio César Castaño. Entonces, estaría supuestamente una persona sugerida por el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que se habla de Henry Mejía Oviedo, se mencionan otros nombres, pero podría estar una persona sugerida por el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Otra persona sugerida por el Partido Revolucionario Moderno, que es donde no se han puesto de acuerdo en cuál es la persona y quién es que va a hacer la sugerencia de esa persona. En estos momentos hay un conflicto en el PRM porque hubo dos PRMistas o varios PRMistas, pero sobre todo se han concentrado en uno que se inscribió y que está en el grupo de los que han sido evaluados. Entonces en el PRM se ha considerado que este Hernández Domínguez no tenía, que ha violado la disciplina del partido para inscribirse en para la Junta Central Electoral, que el partido no decidió eso, que él se colocó por encima del partido, y entonces se está propuesto que lo lleven a un juicio disciplinario. Sin embargo, el que tiene que encabezar el juicio disciplinario es otro aspirante a la Junta Central Electoral. Es decir, que si a él lo juzgan, lo estaría juzgando una persona que
está aspirando a lo mismo que él. Entonces ahí habría un conflicto serio, porque por la parte de Luis Abinader se habla mucho de Antoliano Peralta, por la parte de Hipólito Mejía, entonces se habla de Salvador Ramos, de Guarino Cruz y del propio Hernández Domínguez que tiene este conflicto y que publicó una carta donde él habla de sus derechos constitucionales a presentar esta aspiración. Pero desde luego que vendría alguien de ese litoral y solo faltaría que ellos se pusieran de acuerdo en ese sentido. Hipólito Mejía le preguntaron recientemente y mandó a que se hablara con Chu y que se hablara con Andrés Bautista sobre ese tema. Pero el diálogo, claro que sí, que ha continuado, que se ha extendido. Entonces, en la supuesta lista de Agripino está el actual miembro de el Tribunal Superior Electoral, Hernández Peguero. Hernández Peguero estaría sugerido por sectores del PLD sin la objeción de los otros sectores, porque entonces ahora el consenso no solo está en que tú tengas la capacidad de sugerir a una persona, sino que la persona que tú sugieras no sea objetada por los otros. Y más o menos manejar las cosas así. Entonces, bueno, está el caso de la magistrada Rosario Graciano. Bueno, doña Rosario, antes de llegar a la evaluación en el Senado, era una línea para permanecer en la Junta Central Electoral. Ahora podría permanecer, pero el liderazgo del PLD tendría que imponerla. Porque en la evaluación ella cometió un grave error. Porque ante una pregunta, ella empezó a desdecirse sobre algunas decisiones que se habían adoptado en la Junta Central Electoral, incluso la atribuyó a decisiones personales del presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario Márquez, cuando habían sido decisiones del Pleno. Y no se dio cuenta que entonces empezaron a hacerle una serie de preguntas en la comisión y justamente lo que buscaban era que resbalara más. Y así lo hizo. Es decir, su entrevista, que todo eso está grabado, supone que es confidencial, pero todo eso está grabado. Su entrevista, la verdad es que fue deprimente. Y lo único que demostró es que es escasamente confiable. Por lo menos frente a quienes la estaban evaluando. Que por demás ella no tomó en cuenta en qué escenario se estaba moviendo. Ella se estaba moviendo en un escenario de unos señores que no votarán por Roberto Rosario, no porque no quieran votar por Roberto Rosario. No votarán por Roberto Rosario si hay otra determinación, porque ellos no van a crear una crisis innecesaria. Y además porque en el PLD ha sido una tradición que la agenda de algunos temas la plantea el liderazgo del partido. Y entonces, disciplinariamente algunas cosas se acogen, pero tiene que haber una cierta discusión. Entonces, su entrevista fue fatal. Fatal porque
entró en cosas que incluso no le estaban preguntando. No le estaban preguntando y se mostró ahí frente a decisiones que primero fueron producto de decisiones había una sentencia que le era oponible a la Junta Central Electoral, o dos sentencias que le eran oponibles a la Junta Central Electoral. Entonces, y después hubo una ley. Se adoptan una serie de decisiones que corresponden a esas decisiones. Y todas esas decisiones se adoptaron por el voto mayoritario en el Pleno. Luego, usted no puede votar y después pretender decir que se le presionó para votar, que a usted le pusieron pistola para votar, que usted votó por esto, que usted votó por aquello, pero que usted no estaba de acuerdo. Ah, bueno, pero si usted es una gente que va a votar por cosas que usted no está de acuerdo, bueno, eso hay que ver cuáles son las decisiones que se van a adoptar ahí. Entonces, bueno, ¿quién más? Porque en un escenario donde no está Roberto, hay personas que tampoco estarán. Es decir, si el escenario de la Junta incluyera a Roberto como presidente de la Junta Central Electoral, ya, bueno, Eddie Olivares no estará porque Eddie Olivares él mismo decidió no estar. Pero además, habría sido difícil en un escenario donde permaneciera Roberto. Igual que el caso de Aquino, habría sido muy difícil en un escenario donde permaneciera Roberto. Pero si para ellos era difícil ser tomados en cuenta o ser escogidos en un escenario con la presencia de Roberto, en un escenario sin Roberto es imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque la política, en la que ocurre de todo, no va a llegar al grado de ingratitud en el que tú sacrificas a una persona que tú sabes que no ha cometido ninguna violación, pero tal vez por evitar problemas políticos, por la gobernabilidad, por lo que sea, tú sacrificas a una persona que incluso no quiere sacrificar, pero la sacrifica, y entonces sacrificándola va a dejar la situación en manos de sus adversarios para que entonces empiecen a desconsiderarle. Eso a mí me parece sencillamente imposible. Imposible. Entonces, ahí están estos escenarios. Creo que todavía, lo que me decían algunos senadores ayer, incluso hablé hasta con el presidente de la comisión. No de la comisión, no, un integrante de la comisión, porque no hablé con Dionis Sánchez. El senador Calderón no es presidente de la comisión. No, hasta ahora nada. Ninguna reunión seria no, todavía absolutamente nada entre los, por lo menos hacia los que van a tomar la decisión. Todo es Radio Bemba. Pero nada con ellos todavía de manera concreta. Cambio fuera, Mauricio. El sol de la mañana.